la Cámara ha decidido realizar este evento conmemorativo con énfasis en los dos sectores ejes de su actividad, el comercio y los servicios, que son base del desarrollo del país desde siempre. Contaremos inicialmente con las palabras del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, contador Marcelo Lombardi. Luego escucharemos las exposiciones de los expresidentes de la República, doctor Julio María Sanguinetti, doctor Luis Alberto Lacalle, doctor Jorge Valle y doctor Tabaré Vázquez. Cerrarán la tarde y la parte oratoria el vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, y el embajador Julio Lacarte Muró. Damos la palabra al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, contador Marcelo Lombardi. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta jornada en la que celebramos el bicentenario del proceso que dio origen a nuestra nación. Un agradecimiento especial a la presencia en esta sala del vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, y de los expresidentes, doctor Luis Alberto Lacalle, que esperemos que en unos minutos nos pueda acompañar, del doctor Jorge Valle y del doctor Tabaré Vázquez. También agradecemos a los parlamentarios, autoridades de gobierno, autoridades de las empresas públicas, representantes de delegaciones diplomáticas, representantes de organizaciones de trabajadores que hoy nos acompañan, así como también de directivos de organizaciones empresariales de todo el país que nos distinguen con su amistad. Es un honor para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios recibirlos a todos en nuestra casa. Uruguay nace a la vida independiente con una marcada vocación por el comercio y los servicios. La estratégica ubicación de Montevideo como ciudad-puerto la condicionan desde sus inicios. Montevideo fue el puerto de la región. La actividad ganadera, el comercio y los servicios fueron los sectores más pujantes de la joven nación que surgió con una vocación natural de apertura al mundo. Desde un principio se comprendió que el comercio exterior es una herramienta clave para superar las limitaciones al desarrollo que puede implicar un mercado interno reducido. Nuestro prócer, don José Gervasio Artigas, fue uno de los primeros convencidos de que con la apertura del país al mundo se podría dar prosperidad y bienestar a la población. Desde los inicios de la patria, nuestra entidad representa al sector privado empresarial. En 1795 se creó la Junta de Comerciantes con el cometido de velar por los intereses del sector. 72 años después, en 1867, nació formalmente la Bolsa de Comercio con sus dos orientaciones, la actuación gremial y el mercado de valores. El primer artículo de su contrato social dejó en claro desde ese primer momento cuál era su objetivo primordial: velar por el interés general del comercio y de todo el sector privado de la economía nacional y ofrecer un punto de reunión para tratar toda clase de negocios lícitos. Son principios rectores para nuestra institución la defensa de la libertad, del Estado de Derecho y el respeto por los contratos. Somos la Cámara con más años y tenemos representatividad en todo el país a través de la agrupación de 125 gremiales asociadas. Representamos unas 15.000 empresas, de las que el 98% son pequeñas y medianas. A su vez, esta institución representa al Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional, a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, es miembro de la Organización Internacional de Trabajo, de la Organización Internacional de Empleadores y de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, cuyo actual presidente es un integrante de nuestra Cámara. Somos conscientes de la importancia del comercio y los servicios en la economía del país y eso nos genera una gran responsabilidad en nuestro accionar. Este sector de actividad genera la mayor cantidad de puestos de trabajo, registra además el mejor equilibrio en su distribución por género y llega a cada rincón de nuestro país. Como todos sabemos, hasta el pueblo más pequeño tiene un comercio. El comercio y los servicios ocupan más del 60% de los trabajadores privados, lo que representa actualmente alrededor de 800.000 personas. Representa a su vez el 52% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Esto es el reflejo de la vocación emprendedora y creativa de los empresarios, que generan valor agregado y multiplican así recursos y empleos, derramando innumerables beneficios sobre el resto de la economía y la sociedad. Este sector
exporta servicios por un monto que supera los 2.500 millones de dólares por año y genera empleos de gente joven y calificada, lo que permite su desarrollo en nuestro país. Como forma de promocionar las exportaciones de servicios, desde 2007 premiamos a estos exportadores. Esta Cámara es a su vez la sede de la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. Como todos sabemos, estamos en un periodo de auge económico que le ha permitido al país un crecimiento sostenido desde el año 2003. Esos resultados auspiciosos no deben ocultar que en el horizonte existen dificultades que debemos enfrentar. La situación internacional luce ciertamente compleja. Existen fuertes desequilibrios en buena parte de los países desarrollados. Los mercados emergentes, en cambio, se muestran pujantes, pero no podemos dejar de preguntarnos cuánto puede ser de sostenible un crecimiento que no cuente con los principales actores a nivel internacional. De allí la importancia de preparar a nuestro país para tiempos que no pueden ser tan buenos como los que se vivieron hasta ahora. Nos preocupan varios temas. Nos preocupa el informalismo. Valoramos los avances obtenidos y la acción de nuestro gobierno en atacar este problema. Sin embargo, hace falta seguir trabajando fuertemente, dado que los niveles siguen siendo altos. El informalismo es una competencia desleal y eso nos pesa, ya que los costos para tener un comercio establecido son altos y la diferencia en la carga tributaria hace muy difícil la competencia con los sectores informales. Otra dificultad que debemos enfrentar es la seguridad pública. En las encuestas que hacemos entre nuestros asociados, este es uno de los temas de mayor preocupación. Por lo tanto, creamos dentro de la Cámara una comisión de seguridad ciudadana para analizar el tema y elaborar propuestas para ser transmitidas a las autoridades. Otro de los retos que nos depara el futuro próximo es la necesidad de mejorar la capacitación de nuestra gente. Es necesario invertir en capital humano porque si tenemos un déficit en este aspecto, será sin duda una restricción en el proceso de crecimiento del país. Para ello, es necesario invertir en inclusión social, también en educación, en formación en valores y en formación técnica profesional. Nuestra Cámara tiene un centro de diagnóstico, investigación y propuesta de política pública llamado Uruguay al Futuro, que ya presentó propuestas sobre cómo mejorar la educación. Entendemos que todos, tanto el sector público como el privado, debemos comprometernos con este tema porque es el principal desafío que el país tiene por delante para seguir creciendo y de esa forma mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Más allá de las dificultades mencionadas, en el corto y mediano plazo vemos perspectivas positivas para el país y para el sector. Vislumbramos un 2011 con buen crecimiento. Creemos que en 2012 tendremos otro buen año más allá de los riesgos señalados. Es muy importante que el país crezca en forma sostenida y evite las grandes crisis que tuvo en el pasado. Ello, como sabemos, destruye capital humano y deteriora el tejido social. Para eso, resulta imprescindible que tanto el Estado como las empresas sean ordenados en sus cuentas, cuiden los equilibrios y sean austeros en sus gastos. Tenemos un mercado doméstico pequeño y por eso es fundamental una inserción internacional alineada con los intereses de los uruguayos, esto es, que cree comercio en vez de desviarlo. Alentamos los esfuerzos que todos los gobiernos democráticos han realizado en sus misiones al exterior y por eso participamos en forma activa de las mismas. En síntesis y para terminar, vemos 5 grandes desafíos para el crecimiento sustentable de nuestro país. La inversión privada en nuevos emprendimientos, la inversión en infraestructura, la inserción internacional, la inclusión social y el desarrollo del capital humano. Una adecuada gestión de estos desafíos será fundamental para lograr el crecimiento de nuestro país de manera de dar mayor bienestar a los uruguayos. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay compromete desde ya todo su esfuerzo y energía para trabajar en pos de ello. Muchas gracias. Por compromisos asumidos en el exterior, no estará presente el doctor Julio María Sanguinetti, pero sí su mensaje en el siguiente video.
La celebración que hoy nos congrega es un hito fundamental en el proceso de independencia del país. El artiguismo defendió siempre la libertad de comercio como es natural, luego de siglos en que el monopolio mercantilista del Imperio Español imponía restricciones enormemente severas a la producción y al comercio. De modo que nace con el reclamo de la libertad comercial. En el 17 celebramos hoy, sí, el acuerdo con la flota británica, con su capitán, pero ya en el 13, en las instrucciones, que es nuestro primer documento institucional, claramente está establecida en 3 de los artículos la libertad de los puertos, la libertad de Colonia, la libertad de Maldonado, la libertad de circulación de las mercaderías sin que hubiera impuestos entre las diversas provincias. Quiere decir que este fue un principio esencial. Y a partir de allí, digamos que siempre el Uruguay defendió esa capacidad de nuestros puertos para comerciar y que está en la base esencial de nuestra propia existencia independiente. Por supuesto, en el devenir de los años hubo momentos de mayor o menor libertad, porque en el mundo también hubo de mayor o menor libertad y las guerras a veces obstruyeron los mercados. Pero ese principio ha sido esencial y el comercio ha sido una actividad vivificadora, como lo ha sido a lo largo de toda la historia. Porque el comercio es una actividad esencialmente pacífica, genera mentalidades abiertas, genera puertos donde la gente se conoce. Cuando la gente se conoce, cuando la gente negocia, cuando la gente se ve, no genera esos rencores, esos resentimientos que la distancia y la separación produce. Por eso, más que nunca celebremos hoy, en nuestro año del bicentenario, este episodio fundacional de uno de los grandes principios constitutivos de nuestra República. Señoras y señores, estaba previsto para este momento dar la palabra al expresidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle. Como aún no ha llegado, vamos a hacer un cambio y le damos la palabra al doctor Jorge Valle, también expresidente de la República. Estimados amigas y amigos, la Cámara de Comercio que nos ha convocado para participar de uno de los actos en los que nosotros recordamos el proceso de independencia, de crecimiento, de nacimiento de nuestro país. Y en fin, cuando suceden estas cosas y aparecen estos hitos, uno piensa en el pasado y en función del pasado piensa en el porvenir. Todos sabemos que estamos pasando un buen momento, que es coyuntural, porque siempre las situaciones no son lineales en cuanto al crecimiento del producto y a las facilidades para acceder a los bienes con los cuales hoy estamos viviendo. Y por tanto todos pensamos en que tenemos que hacer muchas cosas muy importantes y muy profundas y cambios en los que estamos todos de acuerdo. Podemos discrepar en cómo, en de qué manera, pero en los cambios estamos todos de acuerdo. Para consolidar y abrir un tiempo nuevo. Y como estamos a pocas horas de la fiesta de la nostalgia, me parece que es bueno entonces recordar el pasado. Porque el pasado vivido por esta pequeña nación, esta asociación de personas, fue realmente muy ilustrativo en cuanto a lo que, sin ninguna duda, vamos a tener que hacer. Y yo, por tanto, en lugar de decir cosas mías, que no son siempre muy divertidas, aunque intento, voy a hacer una referencia a cosas pasadas, nada más que a cosas pasadas. Un día llegaron los ingleses. Estos ingleses ya habían llegado antes, habían llegado en 1680 con sus socios los portugueses y estuvieron desde 1680 hasta 1777, 100 años,
contrabandeando como correspondía, toda la mercadería que llegaba de Europa, que se quejaban los comerciantes argentinos que la pasaban en bote, cosa que no se ha hecho nunca en el río Uruguay, y se llevaba la mercadería para allá y se traía la moneda de plata del Potosí, y el virreinato de Lima protestaba, y todo el mundo sentía que había una competencia desleal de una fuerza imponente, imposible de detener. Y los ingleses, que el 21 de octubre al mediodía de 1805 se hicieron dueños del mar en Trafalgar, Nelson le regaló a Inglaterra la dominación del mar. Nelson fue para Inglaterra más o menos como Bill Gates para los Estados Unidos con la Internet. Exactamente lo mismo, la comunicación. Y en esa comunicación desembarcaron en el Uruguay y en la Argentina. Grave error. Desembarcaron por la vía de las armas. Le fue horrible. Habían mandado un general que no era bueno, el señor Whitelock. Había llegado a general porque era miembro por el lado izquierdo de la familia real, y luego lo degradaron, porque fue un fiasco toda su intervención en Buenos Aires con 7.500 hombres. Pero vino un señor a revisar lo que había pasado y escribió una cosa en forma anónima que se publicó en Inglaterra en 1808. Me voy a permitir leer lo que este ciudadano escribió entonces y que publicamos recientemente. En un momento como el actual, cuando nuestros productos manufacturados no pueden penetrar los mercados continentales de Europa, Napoleón Dixit, y cuando el amenazador aspecto de los negocios con América del Norte muestran un panorama de guerra inminente, la hubo, debería un objetivo de tal magnitud que concierne al interés del gran cuerpo de mercaderes de lo que depende el sustento del país ser abandonado por simple negligencia. El imperio británico existe gracias al comercio. Cuando se cortan de cuajo sus fuentes de ingreso, solamente podemos esperar la ruina y la aniquilación inmediata. Sin ninguna duda, a esta afirmación y a esta historia conocida ya por los lugareños, le siguieron, como bien dijo el presidente Sanguinetti, las cosas de las instrucciones del año 13, el artículo 12, el artículo 13 y el artículo 14, en donde, en una forma muy interesante, el artículo 12 dice que no solamente será libre para la extracción e internación de bienes y libre para todos los buques, sino que le dice y le da la orden ya no a los diputados que iban a representar a la provincia oriental, sino a la Asamblea de las Provincias Unidas, que para eso reciben el mandato, de comunicarse con su majestad británica y decirle, mire, ese puerto está libre, cuide a sus buques y cuida el comercio de su nación. A eso le siguen las grandes cosas de Artigas, los reglamentos de aduana de 1815 y los reglamentos de ordenamiento de la tierra, seguridad para los hacendados y fomento de la repartición de tierras que Artigas ya había hecho antes en Batoví con Azara, que son piezas centrales de la identidad nacional. Y en 1817 Artigas manda a buscar a un oficial de navío inglés a través del comandante del Comodoro Bowles, que le manda un oficial, un teniente de navío, y firman un tratado de comercio. Es el primer tratado de comercio que los ingleses firman con un grupo de personas que no son ni siquiera todavía una nación. Y a pesar que Lord Castlereagh, que tenía que manejar la política, como bien sabemos que a veces los políticos tenemos que hacer cosas que no nos gustan, y le dijo al primer ministro, mire, eso no vale, lo cierto es que el texto del tratado llegó al almirantazgo y a todo el mundo le pareció muy bien. Y vinieron los primeros escarceos de la vida nacional. Y los primeros escarceos de la vida nacional
de 1830 hasta 1904 fueron trágicos, absolutamente trágicos. Los primeros gobiernos tenían como objetivo fundamental simplemente tratar de mantener la independencia, que siempre estuvo hackeada por Dios y por todo el mundo. O ya desde el amigo Dorrego, que firmó el Tratado del 28, pero que decía que el Uruguay era una gran estancia, hasta la gente que venía del Portugal y se sentía con derecho a la costa norte del Río de la Plata, y todas las demás cosas que nos pasaron fueron muy duras. Y nuestro amigo Carlos Maggi hizo un recuento de las revoluciones sangrientas, los degollamientos recíprocos, que entre aquellos que ya éramos blancos y colorados nos encargamos de repartirnos entre el año de 1840, 30 inclusive enseguida, y el 1904. Entonces yo digo, aquel país pequeñito, desarbolado, desarticulado, sin infraestructura, sin capital propio, sin un Estado fuerte, ¿qué podía hacer para crecer? ¿Qué podía hacer para crecer y transformarse en un jugador menor, sí, pero un jugador importante en aquel tipo de mundo? ¿Qué podía hacer ese país en ese siglo XIX para ambientar la gloriosa expansión del siglo XX y los cambios ciudadanos y políticos del siglo XX? ¿Qué podía hacer? Por sí mismo poco, capital casi ninguno, fuerza social pobre, partidos políticos incipientes, organizaciones sindicales ninguna, no había prácticamente fuerza propia. ¿Y cómo hizo el país entonces para hacer todo aquello que hoy decimos qué fantástico país que hicimos? Es una cosa muy simple, abrió las puertas a quien quería venir a trabajar, a traer conocimiento, a incorporar tecnología, a abrirnos las puertas del comercio, a transformar la ganadería, la cría de lanares, tanto como la cría de vacunos, a traer las mejores semillas, a estimular la creación de los puertos y hasta traer los mejores caballos de carrera. Y por tanto, para hablar no por mí, sino por los hechos, me tomé el trabajo, como uno nunca sabe bien qué es lo que va a decir en estas ocasiones, y tengo miedo de repetirme la semana que viene en otra reunión. Simplemente voy a leer un resumen de los simples datos aportados por un libro en su apéndice final relativo a estas cosas. 1842, 42, plena Guerra Grande. Se funda la Britannia and Montevideo Reporter para informar sobre qué pasaba en el puerto y en los negocios marítimos. En 1853, Jorge Drable compra campos para criar lanares en Colonia. En 1854, el bisabuelo del doctor Hughes, Frank Hughes, trae a su estancia en La Paz, entre el Río Negro contra el río Uruguay, los primeros vacunos de raza, y cerca su campo con alambrado, postes y piques que todavía están hoy, que dicen el sello Liverpool tal y cual. En 1856 se funda el British College y en el 57 el Hospital Británico, y en el 61 el químico Guibert trae al Uruguay la creación técnica del IBIC a propósito del extracto de carne, y en 1865 se hace la primera concesión del ferrocarril a Durazno, y en 1865 Magua y el propio Liebig, el químico Liebig, fundan el Liebig Extract of Meat Company Limited, y en 1867 tres criadores de lanares de Colonia, los señores
Phelps, Drable y Dixter, de Cerro de San Juan, ganan premios por la lana que presentan en representación de la lana uruguaya en el Congreso Internacional de París. Y en 1868 se funda la Compañía y el Dique Seco de Gas de Magua, y el Senado en 1868 vota la propuesta de fin para traer agua corriente a Montevideo. La votan en el 68 y la canilla la abre mi bisabuelo en 1871, en 3 años. Los caños los traían en carreta. En 1870, la Northwestern Montevideo Railway comienza la construcción del tren de Salto a Bella Unión. En el 72, la Montevideo Gas Company hace la primera usina y el primer dique. En el 73 se hace el cable telegráfico entre Montevideo y Punta Lara. En el 74 se funda el glorioso Montevideo Rowing Club. En el 76 se funda el Central Railway of Montevideo y en el 77 Dabre le compra a White la estanzuela, a la que Valle Ordóñez luego se la da a Berger para que haga la revolución agrícola que Berger supo hacer y de la cual nacieron los dos grandes genetistas argentinos, Buck y Klein. En 1879 se fundó en Londres el Montevideo Water Works y en el 80 se le dio a Benjamin Manton la concesión para instalar el teléfono. Y en el 82, la River Plate Fresh Meat Company Limited, que comienza a construir en Colonia, en el Real de San Carlos, el frigorífico, en ese mismo año se hace en el Uruguay la primera exportación de carne congelada de la misma compañía en el vapor Nevera, que lleva carne congelada a Europa. Y en ese mismo año la River Plate Telephone and Electric Light Company desarrolla sus actividades en el país. Y en el 83, el capitán general Máximo Santos le comunica a su embajador en Buenos Aires y le dice que lo vaya a ver al presidente Roca y le dice sea bien salamero con él en la carta, pero no le cuente que los ingleses me dieron la plata para hacer un puerto de aguas profundas en Montevideo. En 1887 se crea el Midland Railway para unir Salto, Paysandú y Paso de los Toros. Y en el 90 queda unido Salto, Paysandú con Paso de los Toros. Y naturalmente en el 88 se funda la Amateur Athletic Association, a la vez que la Montevideo Telephone Company Limited. En el 91 el ferrocarril llega a Tacuarembó y a Nico Pérez y une Artigas con Isla Cabellos. En el 92 llega a Rivera, en el 97 la Montevideo United Trainways unifica los tranvías y los electrifica en 1906. Y en el 900 se funda la Uruguayan Association Football League. Y en el 902 el ferrocarril llega a Colonia y a Mercedes. Y en el 9 a Melo y en el 10 a Maldonado y a 33. Los señores Henderson, Bell, Drable, White, Cash, Young, Sterling, McIntyre, Jackson, Fletcher, Jones, Martin, Phelps, McGregor, Hughes, dueños del 50 o 60% de los campos del Uruguay, ninguno se llevó nada para Inglaterra, de tierra está todo acá, sus hijos, nietos y bisnietos son todos orientales, uruguayos, de pura cepa, y la mayor parte de ellos se olvidaron de hablar inglés. Quiere decir que todo esto muestra cómo aquel país tan pobre, en medio de aquellas revoluciones terribles de Flores contra Berro, de Timoteo Aparicio contra Lorenzo Valle, la revolución tan justa de Saravia en el 97, en medio de aquellas convulsiones donde no había entidades sólidas, no había sistemas jurídicos resplandecientes, sin embargo la apertura le permitió al país crecer, consolidarse, tener 3.000 kilómetros de vías férreas, tener agua potable, tener gas, tener electricidad, tener comunicaciones, tener seguros, tener bancos, tener puertos, tener oportunidades.
¿No será este el momento que entre todos los que estamos acá sentados, ustedes y expresidentes, nos juntemos para